Hola, ¿qué tal, hermanos? Una disculpa, por ahí tuvimos una confusión y bueno, pues iniciamos nuevamente la transmisión, ¿verdad? En ocasiones así pasa, así sucede, pero bueno, hermanos, pues vamos a retomar, ¿verdad? Por ahí mencioné varias cosas, pero bueno, hermanos, lo que estábamos viendo y lo que estábamos diciendo es que, pues vamos a retomar, hermanos, el tema que la semana pasada estuvimos teniendo, ese tema que estuvimos estudiando sobre Gedeón, ¿verdad? Sobre la vida de este gran personaje, hermanos, que es una bendición para nuestra vida, es de gran ejemplo para nuestra vida, en verdad, el que podamos estudiar su vida, porque hay muchas cosas de las que podemos aprender de Gedeón. Podemos aprender muchas cosas, pero veíamos que nos vamos a estar enfocando, hermanos, sobre todo en una, ¿verdad? Veíamos en que nos vamos a estar enfocando en esa victoria que Gedeón experimentó, en cuanto a esas luchas internas. Porque todos batallamos, todos tenemos luchas internas con las cuales, hermanos, pues muchas veces nos enfrentamos, con las cuales muchas veces batallamos, con las cuales muchas veces luchamos, ¿verdad? Que están dentro de nosotros y que si nosotros no las vencemos, no vamos a poder cumplir la voluntad de nuestro Dios, no vamos a poder llevar a cabo su plan y su propósito. Es por eso que es muy importante, hermanos, que nosotros lo venzamos. Es muy importante que nosotros obtengamos la victoria sobre cada una de esas luchas internas. La semana pasada veíamos algunos y bueno, pues vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? De eso, hermanos. Así que veamos como Gedeón venzamos nuestras luchas internas. Número 1, en cuanto al porqué de lo que nos sucede, ¿verdad? Porque eso muchas veces con lo cual batallamos. Y es que veíamos, hermanos, que en medio de la adversidad y el sufrimiento, la pregunta que surge, ¿verdad? Muchas veces y de una manera natural es precisamente, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Por qué nos ha venido esto? ¿Por qué estoy o estamos sufriendo de esta manera? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que estar luchando? ¿Por qué tengo que estar batallando con esto? ¿Por qué a nosotros nos suceden, nos pasan estas cosas? Muchas veces surge esa pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando eso? Y bueno, veíamos la semana pasada que pues hay varias razones por las cuales la adversidad se llega a presentar en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, veíamos que sea cual sea la razón por la que se presenta, hermanos, las situaciones adversas, las pruebas, ¿verdad? La adversidad en nuestra vida, hermanos, pues es necesario que nosotros hagamos lo que Dios quiere, hermanos, que es usar, porque Dios quiere usar esa situación para cumplir sus planes y sus propósitos. Por lo que la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué, Señor? Lo cual requiere, hermanos, que nos humillemos y que vayamos a Él y hagamos lo que Él quiere. Pues cuando no es así, hermanos, cuando no nos humillamos, cuando no vamos a Él, cuando no hacemos lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos, entonces, hermanos, no se puede completar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, su obra, sus planes, sus propósitos, hermanos. También veíamos que es muy importante y necesario que como Gedeón venzamos nuestras luchas internas. Número 2, en cuanto a nuestras limitaciones e incapacidades. Porque veíamos, hermanos, que muchas veces luchamos así. Luchamos contra nuestras limitaciones, contra nuestras incapacidades. Y es que muchas veces, hermanos, como Gedeón, llegamos a pensar, llegamos a sentirnos indignos e incapaces para hacer lo que Dios nos pide, surgiendo en nosotros la misma pregunta, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué voy a poder hacer esto? ¿Cómo es posible que lo pueda lograr? Por lo veíamos que si como Gedeón nos hemos sentido así y nos hemos enfocado en lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos, es necesario que como Él entendamos que todo lo que necesitamos es a Dios de nuestro lado. Es todo lo que necesitamos. Así que, hermanos, si Dios es todo lo que necesitamos,
Entonces, todo lo que debemos hacer cada día es buscar a Dios y estar con Él. Esta es la clave de una vida espiritual fructífera, de una vida espiritual próspera, como lo podemos ver ahí en Juan 15:5 que dijo Cristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Dice Cristo, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es lo que nos dice Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y bueno, hermanos, continuando con nuestro estudio, hay otra lucha que muchas veces se da en nuestro interior y que de igual manera necesitamos vencer. Por lo que como Gedeón, hermanos, venzamos nuestras luchas internas. Número 3. Ese es el punto que estaremos estudiando en esta mañana. Número 3. En cuanto a nuestra fe y la voluntad de Dios. En cuanto a nuestra fe y la voluntad de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a Jueces capítulo 6, del versículo 16 al versículo 24. Jueces 6, del versículo 16 al versículo 24. Y ahí vamos a estar estudiando, hermanos, Jueces 6, del versículo 16 al versículo 24. Leíamos unos versículos previos, ¿verdad? Ahí en la lectura de inicio. Gracias, hermano Víctor, ¿verdad? Por esa lectura. Pero vamos a leer, hermanos, ahora del versículo 16 al 24. La semana pasada, si usted no pudo, ¿verdad?, estar en esa transmisión, en ese servicio, ¿verdad?, y no escuchó ese sermón, pues le invito, ¿verdad?, en que en estos próximos días lo pueda hacer, hermano, y permitir que el mensaje de la palabra de nuestro Dios a través del ejemplo de Gedeón, pues pueda también ser de bendición para su vida y completar, ¿verdad?, lo que estamos estudiando. Jueces 6, del versículo 16 al versículo 24. ¿Sí? Vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17 y nos unimos en el versículo 24. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolos se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dios, hermanos, podemos ver que le aseguró a Gedeón que estaría con él y que le daría la victoria cuando le dice ahí en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nuevamente, Dios le dice, hermanos, le asegura la victoria diciéndole: ciertamente
yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así como Dios, a través de muchas promesas en su palabra, nos ha dicho lo mismo, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar. Es más, nos dice Pablo ahí en Corintios que le debemos dar gracias a Dios porque en Él ya tenemos la victoria. Así que Dios le asegura a Gedeón la victoria, ante lo cual Gedeón podía sentirse seguro. Gedeón podía sentirse tranquilo y sin miedo, ¿cierto? Ante tales palabras, hermanos, y es que tenemos un Dios que promete y cumple. Un Dios fiel que promete y cumple, pues tiene todo lo necesario para que esto sea posible, para cumplir sus promesas, para llevar a cabo lo que ha determinado. Es por eso que dice la palabra de Dios, Dios dijo y no hará. ¿Acaso no ha de ser esto? Y es que Dios lo que promete lo cumple, hermanos. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que a pesar de esto, no fue la realidad en la vida de Gedeón. No fue una realidad en su mente y en su corazón, como muchas veces sucede también con nosotros, que ante un mandato y una promesa de parte de nuestro Dios como esta, luchamos como Gedeón en nuestro interior y tardamos en creerlo. Muchas veces nos cuesta trabajo creerlo, preguntándonos, ¿será verdaderamente la voluntad de Dios? ¿En verdad será esto lo que Dios quiere que haga? ¿De verdad será Dios hablándome? ¿Verdad? ¿En verdad será Dios hablándome? Hermanos, esto se debe a que queremos estar seguros, pues no queremos equivocarnos, lo cual, hermanos, pues no es para menos. Todos anhelamos que las cosas resulten bien. Sin embargo, cuando se trata de la voluntad de Dios, las dudas, la inseguridad y la incredulidad es algo que muy a menudo se presenta, dado que nuestra naturaleza humana tiene la tendencia muchas veces a resistirse y manifestar incredulidad ante ello. Esta es la razón, hermanos, por la que muchas veces, aun cuando Dios nos muestra su voluntad, aun cuando Dios nos lo confirma de muchas maneras, nosotros dudamos y queremos confirmarlos como vemos que lo hizo Gedeón. Y no solo en estos versículos que leímos, sino también en los versículos que siguen. Miren lo que dice del versículo 25 al versículo 40. Vamos a leerlo, continuar leyéndolo así de forma alterna. Un servidor el 25, ustedes el 26 y nos unimos en el versículo 40. Dice así en el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gracias, Gigi. Holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto
derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, queriendo que Dios nos confirme su voluntad, aun cuando nos la ha mostrado de muchas maneras? Porque podemos ver que en verdad Dios se lo había mostrado de varias maneras, ¿cierto? Lo pudimos ver en estos versículos. Miren, vamos a volverlos a leer, irlo resaltando. Se lo había mostrado a través de la señal que le había demandado en cuanto a su ofrenda. ¿Lo recuerdan? Ahí lo veíamos, hermanos, del versículo 21 al 23, que lo leímos. Miren, vamos, ahí yo ya lo perdí, espero que ustedes no lo hayan perdido. Ahí en Jueces 6, del versículo 21 al versículo 23. Dice así, hermanos, escuchen, síganme con sus vistas, dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces podemos ver que Dios se lo confirma. Gedeón le pide señal y Dios le da esa señal. También lo podemos ver, hermanos, que se lo muestra a través de las palabras de su papá después de que derriba el altar. Porque Dios, ¿verdad? Una vez que lo demuestra, que Gedeón entiende que en verdad era Dios quien le está hablando, entonces Dios le manda que destruya, ¿verdad? Lo que había traído ese mal a Israel, lo que había ocasionado que fuesen cautivos y que fuesen siendo esclavizados, ¿verdad? Por los enemigos en su alrededor, que era la idolatría. De tal manera que Dios le manda que destruya ese altar que su padre Joás de Gedeón había edificado a Baal. Y entonces Gedeón, ¿verdad? Lo hace. Va y lo hace. Y después de que eso, pues obviamente la gente, ¿verdad? Se levanta y quería, ¿verdad? Que van contra Joás, sabiendo que había sido Gedeón, que entregase a su hijo. Pero podemos ver las palabras sabias de su padre. Miren lo que dice en el versículo 31, que nos muestra la obra de Dios. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Hermanos, Joás, el papá de Gedeón, pudo haberse molestado por esta situación, por lo que Gedeón había hecho, y haber tratado de poner a su hijo en su lugar, o haberlo entregado inclusive, pues era su altar. Sin embargo, no lo hace. Al contrario, podemos ver que dice unas palabras sabias que mostraban la obra de Dios, pues en otras palabras, lo que estaba diciendo Joás era que si Baal era verdaderamente un Dios, que lo manifestara defendiéndose. Lo cual, como podemos ver, para nada sucedió. ¿Por qué, hermanos? Porque era un Dios falso, como cuando tampoco hizo que descendiera fuego del cielo ante el desafío de Elías. ¿Lo recuerdan?
Cuando Elías lanza un desafío, ¿verdad? Contra los profetas de Baal, inclusive contra los de Acera, ¿verdad? Y en ese desafío era que el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sería Dios. Y entonces Israel dijo, bien dicho, ¿verdad? Porque ellos estaban claudicando entre esos dos pensamientos. ¿Será Jehová Dios o será Baal? Y ellos estaban tambaleando, estaban caminando de una manera desigual, pero se dan cuenta una vez más que Baal era un Dios falso, porque no respondió ni les contestó, no hubo respuesta de Baal. Pero cuando le toca el turno a Elías, podemos ver cómo Dios responde por medio de fuego, y aún dice que el agua y las piedras, todo fue consumido. Entonces el pueblo de Israel dijo, Jehová es Dios, porque solamente hay un Dios único y verdadero. Hermanos, Dios le mostró a Gedeón que en verdad era su voluntad usarle para salvar a su pueblo a través de las palabras de su papá después de que derriba ese altar. Pero también, hermanos, se lo mostró cuando el Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo, y entonces muchos se juntaron con él. Miren lo que dice ahí en el versículo 34 y 35. Dios le estaba confirmando que él estaba con él, que en verdad Dios lo había llamado, que en verdad era su voluntad, quería usarlo. Miren lo que dice en el versículo 34 y 35. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales dice, salieron a encontrarle. Como podemos ver, Dios le estaba confirmando y le había confirmado su voluntad varias veces, de varias maneras. Sin embargo, aún así, Gedeón seguía queriendo más señales para confirmarlo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucedía esto? Y la respuesta es, porque su fe era débil. No tenía una fe firme en el Señor, lo que hacía que luchara con la incredulidad. Lo que hacía que Gedeón luchara con la inseguridad, que la inseguridad y el temor que Gedeón fuera presa de la inseguridad y del temor, como puede ser que nosotros también en algún momento de nuestra vida hayamos luchado o estemos luchando con la incredulidad, con la inseguridad o con el temor. ¿Será este nuestro caso? ¿Estaremos luchando con la inseguridad en cuanto a la voluntad de Dios? Hermanos, nadie está más interesado en que estemos seguros de su voluntad que Dios mismo. Pues Él, hermanos, sabe que si no estamos convencidos de su voluntad, será difícil que llevemos a cabo todo lo que quiere que hagamos. Es por eso que es paciente. Nuestro Dios es paciente para con nosotros. Es paciente y se toma el tiempo necesario con nosotros para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a vencer esta lucha interna que muchas veces, con la cual muchas veces estamos luchando a fin de que llevemos a cabo su voluntad, como lo podemos ver en el ejemplo de otros, ¿verdad? Como lo podemos ver en el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Pero también lo podemos ver en el ejemplo de Gedeón, que estamos estudiando. Dios es paciente. Aun cuando Dios se lo había confirmado de muchas maneras, pues una vez más, Dios obra, Dios le confirma a través de lo que Gedeón pedía, ahí como lo pudimos leer en el versículo 36 y 40, y quiero invitarles que nuevamente me sigan con sus vistas, que dice así, versículo 36 al 40, y Gedeón dijo a Dios, si he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, Dios ya le había contestado, Dios ya se lo había mostrado. Sin embargo, ¿qué sigue haciendo Gedeón? Pidiendo señal. ¿Y eso es por qué? Por una falta de fe.
Cuesta trabajo, ¿verdad? Surge la incredulidad, ¿verdad? La inseguridad, el temor está presente. Y le pide una señal más, dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hermanos, ya no había duda alguna. Tal vez al principio pudo haber pensado, bueno, puede ser que haya sido casualidad, ¿verdad? Y que haya sucedido así. Pero nuevamente Dios vuelve a darle esa señal, Dios vuelve a mostrarle, vuelve a confirmarle que en verdad era su voluntad. Pero ahora, hermanos, entre paréntesis, creo que es muy importante resaltar, hermanos, que la prueba del vellón no es una señal de la cual podamos echar mano siempre para confirmar la voluntad de Dios. Pues en ocasiones, Dios permite las cosas no porque sea su voluntad, sino porque desea probarnos, ¿cierto? Hay ocasiones en donde Dios permite las cosas, en donde Dios permite que las cosas se den, pero no es precisamente porque sea su voluntad, sino porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar, ¿verdad? Ayudarnos a ejercitar nuestro discernimiento y a llevar a cabo su voluntad, como lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de David. Cuando Dios trajo ese sueño profundo sobre Saúl y sobre todo su ejército, ¿verdad? Y Abisai, ¿qué le dice? Le dice que le permitiera matar a Saúl, pues Dios se lo había entregado en sus manos. Abisai le dice, David, Dios te lo ha entregado en tus manos. Míralo cómo están dormidos, ha traído ese sueño profundo sobre ellos. Permítanme enclavar, solamente le voy a dar un solo golpe, no va a sufrir. Pero es momento de tomar justicia. Sin embargo, podemos ver que David se mantiene firme. Porque era una oportunidad, era una situación para probar a David. Pero David se mantiene firme. Miren lo que dice ahí en 1 Samuel 26, 1 al 12. Las palabras de David. 1 Samuel 26, versículo 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Samuel 26, 1 al 12, y les voy a pedir por favor si lo podemos leer en forma alterna. 1 Samuel 26, 1 al 12, yo leo el 1, por favor, dice, vinieron los tifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma su lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase,
pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Si David se hubiera dejado llevar, ¿verdad?, por la prueba del vellón, ¿verdad? Si tú me lo entregas, entonces eso querrá decir, ¿verdad?, que tú quieres que tome venganza de mi enemigo. Entonces hubiera pecado David, hubiera tomado venganza por su propia mano, hubiera fallado a nuestro Dios. Sin embargo, David no lo hizo. David lo entendió, que no era la voluntad de Dios, aun cuando Dios lo había permitido. Como podemos ver, no siempre que las cosas se den quiere decir que es la voluntad de Dios. Así como tampoco quiere decir que cuando las cosas no se den de momento, no sea la voluntad de Dios. Pues en ocasiones, hermanos, Dios lo permite a fin de que dependamos de Él y nos esforcemos. No es, ¿verdad?, para que de momento las cosas no se den, que nosotros digamos, no, entonces me equivoqué, esta no es la voluntad de Dios, porque las cosas no se están dando, porque las cosas no están resultando, porque no hay el fruto que debería de haber, ¿verdad? Cuando no es así, no siempre es así. En ocasiones Dios permite, ¿verdad?, que las cosas no se den precisamente para trabajar con nosotros, para que nosotros dependamos más de Él, para que nosotros nos esforcemos con Él, con su ayuda, no en nuestras fuerzas, sino en su fortaleza, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere, para que perseveremos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es por eso que nos dice ahí en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es lo que muchas veces en lo cual fallamos. Por eso muchas veces dejamos de hacer las cosas, porque de momento las cosas no se dan. Empezamos a hacer lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿verdad? Sin embargo, al ver que las cosas no suceden, que las cosas no mejoran, que los resultados no se dan, que no hay el fruto que nosotros quisiéramos, entonces empezamos a tambalear. Y entonces empezamos a dudar. Y entonces empezamos a menguar y a fallar, cuando no debería de ser así. Es por eso, hermanos, que como veíamos como paréntesis, la prueba del vellón no es una señal la cual podamos echar mano siempre para confirmar la voluntad de Dios. Sin embargo, hablando del sentir de Gedeón, ¿verdad? Ese sentir, ¿cuántas veces habremos actuado nosotros así? Queriendo que Dios nos confirme una y otra vez su voluntad. ¿Cuántas veces habremos actuado así? ¿Te ha sucedido alguna vez? ¿Estás luchando con la inseguridad en cuanto a la voluntad de Dios? Hemos estado luchando con la incredulidad, con la inseguridad y el temor. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere ayudarnos a vencer esta lucha interna a fin de que llevemos a cabo su voluntad, como vemos que lo hace con Gedeón. Y una vez más en el capítulo 7 lo podemos ver. Miren, vayamos al capítulo 7, versículo 9 al versículo 15, versículo 7 al versículo 15, en donde también podemos ver otras grandes enseñanzas, ¿verdad? Como esa gran enseñanza que Dios le dio, ¿verdad? A través de cuando le dijo, ¿verdad?, que era mucho pueblo y escogió a solo 300 hombres. Y con esos 300 hombres Dios les da una gran victoria, ¿cierto? Porque podemos ver, hermanos, que la victoria no depende de nosotros, sino de nuestro Señor, como lo vimos la semana pasada. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, ¿cierto? Así es que no es con muchos o con pocos, no depende de eso, sino de nuestro Señor. Como veíamos la semana pasada, no depende de nuestras capacidades, sino de nuestro Dios, ¿verdad? Como David. El mundo, ¿verdad?, pensaba que no tenía lo necesario para enfrentar y vencer a Goliat. Sin embargo, sí lo tenía. ¿Qué era qué? A Dios de su lado. Y era lo que Dios le había dado. ¿Qué le había dado? Esa habilidad con su onda, a través del cual podemos ver que obtuvo esa gran victoria. Hermanos, pero podemos ver en este capítulo una vez más Dios confirmándole a Gedeón su voluntad. Una vez más fortaleciendo su fe para que llevara a cabo sus planes y sus propósitos. Miren lo que dice del versículo 9 al versículo 15. Aconteció, lo leemos en forma alterna, por favor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento.
Fíjense, dice, levántate y desciende al campamento, dice, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios ya se lo había dicho, se lo había hablado a Gedeón. Sin embargo, en Gedeón seguía estando esa lucha y Dios lo sabía. Es por eso que quería fortalecer aún más su fe. Sabía que luchaba con el temor, por eso le dijo, bueno, y si tienes temor, pues llévate tu criado. ¿Y qué hace Gedeón? Se lo lleva. Dice en el versículo 11, y oirás lo que hablan y entonces tus manos, ¿qué dice? Se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cómo estaba Gedeón? Fortalecido, convencido de que era la voluntad de Dios, que Dios en verdad les había entregado ese campamento. Y así es como podemos ver a Gedeón haciendo lo que Dios le pedía, y es que era necesario, porque como Dios le dio la victoria, ya lo veíamos la semana pasada, pelearon en el momento, no, tenía cada uno una tea, ¿verdad? Ardiendo, ¿verdad? Con un cántaro encima, ¿verdad? Que impedía que la luz, ¿verdad? Pudiera verse. Y entonces le dijo Dios, Gedeón, ¿verdad? Dios a Gedeón y Gedeón al pueblo, que cuando llegara el momento, ¿verdad? Y escucharan a Gedeón, ¿verdad? Dándole indicación, entonces que quebraran el cántaro y que dijeran, por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso es lo que tenían que hacer, estar firmes en su lugar y hacer eso. Dios iba a hacer todo lo demás. Y podemos ver que así fue. Pero para poder llevar a cabo eso, era necesario que la fe de Gedeón estuviese firme. Por eso Dios se toma este tiempo, hermanos. En esta ocasión no es Gedeón que pide, ¿verdad?, una señal para confirmar la voluntad de Dios. Es Dios mismo que le da esta otra señal, pues sabía que aún había inseguridad en Gedeón. Por lo que le da esta señal para confirmar su voluntad y fortalecer su fe a fin de que Gedeón cumpliera su voluntad. Y gracias a Dios, hermanos, podemos ver que Gedeón venció sus luchas internas e hizo la voluntad de Dios, llegando a ser un hombre de fe, lo que le llevó a ser parte del salón de la fama de los héroes de la fe, aún a pesar de sus luchas. Hermanos, miren cómo es que Dios trabaja en nuestra vida. Nos moldea, ¿verdad? Nos transforma, como ese precioso himno, ¿verdad? Que al principio, bueno, en la otra transmisión, ¿verdad? Que a lo mejor ya no va a estar ahí, pero que les comentaba, ¿verdad? Que dice, Él vino a mi corazón. Cuando Él viene, transforma nuestro corazón, ¿verdad? Hay un cambio operado en nuestro ser. Y entonces, hermanos, podemos ver la fortaleza de cada una de nuestras áreas. Y una de ellas, hermanos, es de la de nuestra fe. Podemos verlo, miren, vamos a Hebreos 11, versículo 33 al 34. Hebreos 11, 33 al 34. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí porque está hablando cada uno de los hombres que aparecen aquí, mujeres, hermanos, son resaltados no por sus capacidades, sino tan solo por su fe. Porque decidieron creer en Dios y no porque no hayan luchado, no porque no hayan batallado, no porque no hayan tambaleado, sino porque se fortalecieron en el Señor. El Señor fue paciente para con ellos, ¿verdad? Trató con ellos, con su fe, ¿verdad? Se fortalecieron, decidieron creerle al Señor, hicieron su voluntad. Es por eso que están aquí. Y podemos ver que también Gedeón, miren lo que dice, versículo 33 al 34. Me ayudan a leerlo juntos. ¿Qué dice? Que por fe,
el versículo 32, les dije 33, pero es del 32. ¿Qué dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Pero por qué fue esto? Por su fe. Por su fe. Hermanos, qué gran esperanza. Qué gran esperanza encontramos en el ejemplo de Gedeón. Pues si él llegó a ser usado por Dios de una manera muy especial y llegó a ser parte de los héroes de la fe, a pesar de las luchas internas que había con las cuales batalló, de la misma manera puede suceder con nosotros si vencemos nuestras luchas internas y hacemos lo que Dios nos pide a pesar de ellas. A pesar de ellas. Por lo que como Gedeón venzamos nuestras luchas internas, como estamos viendo, número 3, en cuanto a nuestra fe y la voluntad de Dios. En cuanto a nuestra fe y la voluntad de Dios. Dios nos ha estado hablando y mostrando su voluntad, pero nosotros hemos estado luchando con la inseguridad. Dios nos ha estado hablando, Dios le ha estado hablando, hemos estado luchando con la inseguridad. Si es así, pidámosle como el padre del hijo endemoniado, lo recuerde, que trate con nuestra incredulidad y decidamos creer en nuestro Señor. Miren lo que dice Marcos 9, versículo 23 y 24. Marcos 9, versículo 23 y versículo 24. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Al que cree, todo le es posible, porque el padre dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya decepcionado el padre, agotando todos sus recursos, pensando tal vez que ni aún el Señor, pero le dijo, bueno, ya si puedes hacer algo, pues hazlo. Como diciendo, pues si no, pues no hay problema. Sin embargo, el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. No es si yo puedo hacerlo, es si tú puedes creer que yo lo puedo hacer. El padre se da cuenta de su error y le dice rápidamente, ¿verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad, porque estaba luchando con eso. Hermanos, si nosotros de la misma manera hemos estado luchando, hermanos, tomemos la decisión de creer en nuestro Dios, pedirle que Él trate con nuestra incredulidad, decidamos creerle y hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿No sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿No sabe usted cuál es la voluntad? Porque aquí estamos viendo que Gedeón sabía cuál era la voluntad de Dios. Dios se lo había mostrado, él ya lo sabía, pero quería confirmarlo, tenía su inseguridad. Pero puede ser que usted esté luchando con no saber cuál es la voluntad de Dios. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Si es así, decidamos cultivar el temor de Dios en nuestro corazón y tener una correcta relación con Él, porque esta es la única manera de conocer su voluntad. No hay más. Miren lo que dice ahí en el Salmo 25, 8 al 14. Salmo 25 del versículo 8 al versículo 14. Salmo 25, 8 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Salmo 25, 8 al 14 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Porque así es, hermanos, cuando conocemos la voluntad de Dios y caminamos por ella.
Dice en el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Una vez más, ¿qué dice el 14? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes dice Dios que hará conocer su voluntad? A los que le temen y tienen una comunión íntima con Él. Así que, hermanos, decidamos cultivar el temor de Dios en nuestro corazón y tener una relación correcta con Él. Si queremos conocer la voluntad de Dios, es necesario que tengamos temor de Dios en nuestro corazón, para que entonces podamos ver el pecado como Dios lo mira y podamos apartarnos de él, vivando como a Dios le agrada. Necesitamos buscar tener una relación correcta con Él, estar en comunión con Él, porque de otra manera no podemos conocer su voluntad. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos en comunión con Él? ¿Estamos teniendo una comunión íntima con nuestro Señor? Jóvenes, que ustedes quieren saber la voluntad de Dios. Aún muchas decisiones que hace falta por tomar. ¿Qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿Qué es lo que querrá Dios para mi vida? ¿Cuál será el plan y propósito de Dios para mi vida? No hay otra manera. Si ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, se requiere temor de Dios y una correcta relación con Dios. El estar continuamente cerca de Él, buscando su rostro a través de su palabra, a través de la oración, que es cuando Dios nos muestra su voluntad. Recuerdo cómo es que Dios me llamó. Y bueno, porque ese es el plan y propósito de Dios para mi vida. Puede ser que el plan y propósito de Dios para tu vida sea otro, pero a Dios todo nos llama, a mí de servicio de tiempo completo, pero el Dios sin duda te está llamando y te va a llamar para cumplir su plan y su propósito de alguna manera especial. Recuerdo cómo Dios me llamó. Estaba estudiando, ¿verdad? Ese manual que es un librazo, ¿verdad? Con unas grandes enseñanzas, mi experiencia con Dios. Y estaba estudiando la vida de Moisés cuando Dios me habló y me mostró que quería que yo le sirviera de tiempo completo. Dios me habló también a través de las predicaciones, a través de esos desafíos que se lanzaban, ¿verdad? A través de los predicadores, ¿verdad? Que Dios usó para poder ya hablarme a mi corazón y llamarme y mostrarme que Él quería que le sirviera de tiempo completo. Hermanos, Dios quiere mostrarnos su voluntad, pero es necesario que nosotros estemos cerca de Él. Ahora, no solamente es para los jóvenes. Nosotros como adultos tenemos que tomar también decisiones muy importantes, ante lo cual necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo será esto posible? Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen y tienen una comunión íntima con Él, les mostrará su pacto, les mostrará su voluntad. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos en comunión con Él? Si no es así, este es un buen momento para ponernos a cuentas con nuestro Señor. Es un buen momento para arreglar cuentas con nuestro Señor y poder estar en comunión con Él. Porque no es posible estar en comunión con Él, hermanos, si andamos en el mundo, si estamos en pecado. Ahí en 1 de Juan dice que si Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Que si decimos que andamos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es un buen momento para hacerlo. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Porque dice la palabra de Dios que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios para no ir. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Nos separan no solamente de esa comunión con Dios, sino que nos separan también de ir a la presencia de Dios. Dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecados, dice, y están destituidos, es decir, sin derecho a la gloria de Dios. No podemos ir a la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, pero eso no es todo. Dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merece nuestro pecado es la muerte, una muerte física que a todos nos va a llegar en algún momento. Pero también se refiere a una muerte espiritual. Dice ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los fornicarios, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. El estar separado eternamente de Dios en un lugar de tormento.
Pero gracias a Dios que en Cristo se encuentra la vida eterna. Se encuentra el perdón de nuestros pecados. Se encuentra la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Es por eso que en la segunda parte de Romanos 6:23 dice, en la primera dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Una vida abundante, plena, llena de dicha y felicidad, el perdón de nuestros pecados, pero eso solamente a través de Cristo. Es por eso que ahí en Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es por eso que nos dice que pongamos nuestra fe en Él. Ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Reconoce usted su necesidad de Cristo? ¿Reconoce usted que es pecador? ¿Que ha ofendido a Dios a través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones? ¿Reconoce usted que ha pecado? Si es así, y si usted quiere pedirle perdón a Dios, este es un buen momento para poderse poner a cuentas con el Señor, invitar a Cristo a entrar en su corazón. Porque dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, está hablando Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le gustaría abrirle la puerta de su corazón a Cristo? Invitarle a entrar, a que more en su corazón, y no solamente que le salve, sino que le ayude a vivir como a Dios le agrada. Si es así, yo le invito a que usted repita esta oración con fe. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero quiero pedirte, por favor, que me perdones. Estoy arrepentido. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú viniste a este mundo para reconciliarme con el Padre. Creo que solamente en ti hay perdón y la vida eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres, mores en mi corazón y me salves, por favor. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios si usted hizo esta oración, si usted tomó esta decisión. Dice la palabra de Dios que cuando lo hacemos, entonces pasamos de muerte a vida. Tenemos ese precioso regalo de la vida eterna. Por lo que para nosotros que estamos en Cristo, la muerte, ¿verdad? No es algo malo, sino es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos prepara y nos da la oportunidad, es el paso para poder estar en la presencia de nuestro Dios, que es un lugar mucho, mucho mejor. Y gracias a Dios también, porque cuando Cristo viene, y como dice ese precioso himno, hay un cambio operado en nuestra vida, en nuestro ser. Él transforma nuestro ser. Y si es así, si usted tomó esa decisión, le invitamos a que usted se siga alimentando a través de la palabra de Dios, que nos lo haga saber, ¿verdad? Para que podamos ayudarle, que podamos orar por usted. Y también le invitamos a que pueda compartir con otros este mensaje para que pueda ser de bendición para sus vidas. Hermanos, como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.